noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Esta noche analizaremos la posición de la Conferencia Episcopal sobre el proyecto de concentración de poder del comandante Ortega a través de una reforma constitucional. Y aquí en el estudio estará con nosotros el periodista y exdiputado Danilo Aguirre Solís para comentar la trascendencia que tiene esa declaración en el debate nacional. Hablaremos además sobre uno de los temas que preocupa más a la ciudadanía en relación a esta reforma, o mejor dicho, contrarreforma constitucional. ¿Cuál será el nuevo papel del ejército y los militares en la vida nacional bajo el régimen político autoritario, que también reformará el Código Militar? Y aquí en el estudio estarán con nosotros el teniente coronel en retiro Irving Dávila, el diputado del PLI Carlos Langrand y el experto jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Uriel Pineda. Y al final del programa, un nuevo libro del doctor Jaime Inser Barquero, explora la astronomía, ahora desde una perspectiva centroamericana. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El dengue continúa azotando a los nicaragüenses. El gobierno anunció a través de la primera dama, Rosario Murillo, que 18 personas se encuentran graves y otras 981 podrían estar infectadas con el virus. Oficialmente, el número de personas fallecidas a causa de la enfermedad se mantiene en 20. Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazaron en trámite expedito un recurso de casación interpuesto por los abogados de los falsos Televisa. La Corte aprobó su traslado a México para que cumplan su condena en el país azteca. Ambos gobiernos afinan los detalles del traslado de 18 reos, que se van junto a otros 22 prisioneros mexicanos recluidos en nuestro país. Así llega a su fin un caso plagado de lagunas en las investigaciones. Nunca se demostró en juicio cuánto dinero y cuánta droga trasegó el grupo en 6 años de actividades, y tampoco quién les brindaba protección en Nicaragua durante ese tiempo. Esta semana se cumplió un año de impunidad de los abusos policiales ocurridos en Nueva Guinea, donde la policía fue denunciada por abusar y torturar en las celdas policiales a personas que protestaban contra el fraude electoral. Se cumplen también 5 meses de impunidad de la agresión y asalto contra el movimiento de jubilados y jóvenes de Ocupa INSA en Managua, un acto delictivo en el que la Policía Nacional operó como cómplice de la agresión y facilitadora de un delito común al participar en el robo de al menos 7 vehículos. Nicaragua sufrió un revés en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El tribunal aprobó las medidas cautelares solicitadas por Costa Rica y mandó detener el dragado de 2 canales en un cauce fronterizo al río San Juan, además de rellenar una zanja en la parte norte del Caño Oriental, abierta por Edén Pastora. El tribunal ordenó también a Nicaragua que evacúe de la zona en disputa el personal civil y militar. El agente de Nicaragua en La Haya, el embajador Carlos Argüello, anunció a los medios oficialistas que el país acatará la resolución del tribunal. En Managua, el gobierno guarda silencio sobre el futuro de Pastora, sobre quien deslindó responsabilidades por lo acontecido en Harbor Head. En las elecciones presidenciales de Honduras de hoy domingo, las encuestas proyectan una cerrada competencia entre 2 candidatos. Xiomara Castro es la candidata del Partido Libre, liderado por su esposo, el expresidente Mel Zelaya. Su principal contrincante es el candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, expresidente del Congreso. Con independencia del resultado presidencial, se da por descontado que esta elección ya produjo un cambio histórico, al terminar con el bipartidismo que dominó Honduras durante más de un siglo. Al menos 3 fuerzas políticas importantes se repartirán los asientos en el Congreso Nacional y estarán obligadas a negociar. El Consejo Superior de la Empresa Privada se presentó ante la comisión dominada por diputados oficialistas, que hace las consultas para las reformas de la Constitución. El COSEP asegura que no está de acuerdo en que militares activos manejen instituciones civiles y que las telecomunicaciones sean controladas por el gobierno. También plantean que las propuestas de reforma deben consultarse con todos los sectores del país. Para los empresarios es apremiante separar la cedulación del Consejo Supremo Electoral y reformar la ley electoral antes de reformar la Constitución. Por su parte, la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, AmCham, expresó que las reformas constitucionales afectarían el clima de negocios. AmCham hizo pública una encuesta entre sus socios. El 82% de los empresarios aseguró estar en desacuerdo con permitir que militares ocupen cargos en ministerios. El 89%
dijo que no estaba de acuerdo en que el presidente emita decretos con fuerza de ley. La Conferencia Episcopal de Nicaragua expresó que no está de acuerdo con las reformas a la Constitución porque no traerían beneficios al país. Los obispos designaron a Monseñor Carlos Avilés y al padre Herlin Hernández para leer el comunicado de la Iglesia Católica ante la comisión que hace las consultas para las reformas. Según los religiosos, las reformas están orientadas a perpetuar un poder absoluto a largo plazo, ejercido por una persona o partido, de forma dinástica por medio de una oligarquía política y económica. Una auténtica constitución política debería finalmente estar refrendada por la participación del pueblo a través de un vasto proceso de consultas, sin exclusión de nadie ni de ningún sector de la sociedad y sin prisas inexplicables delante de un asunto tan grave para la nación. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Vamos a una pausa y continuamos con la declaración de los obispos de la Iglesia Católica sobre el proyecto de reformas constitucionales y el análisis del doctor Danilo Aguirre Solís. Lo más urgente en Nicaragua en este momento no es realizar cambios a la constitución política, sino purificar y rectificar la mentalidad y la práctica en relación con el ejercicio de la política. Yo tengo una cuenta de ahorros. De poquito en poquito he ido juntando el dinero para cumplir el sueño de mi casa. Con mis ahorros y esfuerzo ya casi tengo la prima para mi carro. Yo trabajé toda mi vida. Me merezco un descanso. Con mi depósito voy a asegurar mi retiro. ¿Sabías que tus depósitos, además de estar protegidos por el banco, están respaldados por el FOGADE? Hasta un monto de $10,000. FOGADE, Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras. Abre tu oficina en el corazón de Managua. Mantenimiento, parqueo, seguridad, todo el espacio que necesitas y además una vista privilegiada. Nuevo 6º piso en edificio Covirsa 2. Toma tu lugar entre las grandes empresas. Covirsa, desarrollando desde 1977. Hace 13 años era muy difícil conseguir un crédito en Nicaragua. Cuando querías cambiar la televisión, comprar su moto, la refrigeradora, una cama. Tenía que pasar mucho tiempo ahorrando. Y ni se diga de todos los papeleos. Fiadores, constancia. Yo recuerdo quién fue el primero que confió en nosotros. El gallo más gallo. El gallo. Sí, el gallo más gallo. Sin complicaciones, con las mejores condiciones. Todos los artículos de mi casa son del gallo más gallo. Desde hace 7 años. Desde hace 10 años. Desde hace 13 años. Y vamos a seguir confiando en el gallo más gallo. Comprar medicamentos en Farmacias Kielsa te sale barato, barato, barato. En Kielsa te sale barato. 30% de descuento en todos los medicamentos para todos los nicaragüenses. Barato, barato, barato. Más barato y a domicilio. Llama 1-826-2626. Kielsa 1-826-2626. Kielsa a domicilio con 30% de descuento. Solo en Farmacias Kielsa. Aquí ahorras más. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muere la madre. La ley no mira. ¿Y mis hijos? Si la vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería de ser legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? El viernes pasado se conoció el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal sobre el proyecto de reformas constitucionales, en el que los obispos sostienen que estas no son necesarias ni le convienen al país, porque apuntan a establecer un régimen dinástico de poder total a través de una oligarquía política y económica. Un documento que debería ser trascendental para el debate nacional por la profundidad que tienen estas observaciones y la autoridad moral que representan los obispos. Y para analizar este pronunciamiento nos acompaña el doctor Danilo Aguirre Solís, periodista y exdiputado, promotor de las reformas constitucionales de 1995. Buenas noches, Danilo, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos. Veamos primero los puntos medulares del texto de los obispos, que fue leído el viernes por 2 sacerdotes ante la Comisión
comisión dictaminadora de la Asamblea Nacional. La Constitución Política del país es como un símbolo de integración política cuya tarea integradora no se realiza solamente en la adhesión emocional a un texto, sino a través del compromiso para que tanto el establecimiento de los derechos y libertades constitucionales como la naturaleza de los poderes del Estado no rebasen los cauces del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. Centésimo Agnus número 44. En segundo lugar, en una constitución política destinada a preservar una convivencia social armónica y pacífica, deben incluirse solamente los símbolos, sentimientos, instituciones y afirmaciones ideológicas libres y firmemente compartidos por todos en la sociedad. Una auténtica constitución política debería finalmente estar refrendada por la participación del pueblo a través de un vasto proceso de consultas, sin exclusión de nadie ni de ningún sector de la sociedad y sin prisas inexplicables delante de un asunto tan grave para la nación. Solo así la Constitución logrará generar auténticas dinámicas de integración en las que participarán las personas con confianza y responsabilidad en la construcción de la sociedad y el ejercicio del poder. 4. No obstante, poseemos la firme convicción de que lo más urgente en Nicaragua en este momento no es realizar cambios a la Constitución política, sino purificar y rectificar la mentalidad y la práctica en relación con el ejercicio de la política, tal como lo afirmamos en nuestro mensaje del 26 de septiembre del 2012. La situación que vive el país exige urgentemente replantear el funcionamiento integral del sistema político, pues el poder se sigue concibiendo como patrimonio personal y no como delegación de la voluntad popular. Número 5 de dicho mensaje. No consideramos conveniente proponer reformas a nuestra Carta Magna, sobre todo cuando éstas reflejan la pretensión de un cambio sustancial e integral en el sistema político de Nicaragua. En un momento de evidente desmantelación institucional del país, con una llamada oposición política que se debate en luchas internas y descalificaciones recíprocas sin representar ninguna alternativa para el país. En un momento en que es inexistente la separación de los poderes del Estado y hemos sufrido experiencias continuas de irregularidades, elecciones y violaciones a la Constitución política que han alterado el rumbo constitucional y democrático de nuestro país. Lo que urge en Nicaragua más bien es el cumplimiento de las normas constitucionales de parte de quienes ejercen el poder y el compromiso de todos los sectores de la nación y del pueblo en general por fortalecer los valores que conformen una auténtica democracia, pues una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia. Centésimo Agnus número 46. 5. Consideramos que la actual propuesta de reformas a la Constitución, vista en su conjunto, está orientada a favorecer el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto a largo plazo, ejercido por una persona o un partido de forma dinástica o por medio de una oligarquía política y económica. Los obispos de América Latina en la quinta conferencia del episcopado latinoamericano, ya en el año 2007 en Brasil, habían constatado a través de instrumentos propios de la democracia se podrían paradójicamente instaurar regímenes totalitarios. Abro comillas, vemos con preocupación el acelerado avance de diversas formas de regresión autoritaria por vía democrática. Aparecida número 74. Ya lo advertíamos también nosotros en nuestro mensaje del 26 de septiembre del año pasado refiriéndonos a Nicaragua. La vida política del país está hoy dominada por un estilo de ejercer la autoridad de un modo autocrático y abusivo que se manifiesta a través de la concentración de poder y el deseo desmedido de conservarlo y perpetuarse en él, la manipulación de la ley y de las instituciones y la destrucción de los principios fundamentales que constituyen las bases del Estado de Derecho. Por todos los motivos antes mencionados, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua no estamos de acuerdo con este proyecto de reformas constitucionales.
creemos que su aprobación no traerá beneficio alguno para la nación. Ciertamente la Iglesia, como enseña en su magisterio social, no posee título alguno para expresar preferencias por una u otra solución institucional o constitucional. Centésimo año número 57. Si alguna vez se permite expresar su propia valoración en esta materia, no es por motivos ideológicos ni por indebida injerencia en el campo político, sino por las graves implicaciones religiosas y morales que comporta una situación o proyecto determinado. Este es el caso del actual intento por reformar nuestra constitución política. Ese es parte del documento que en nombre de todos los obispos suscriben el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor René Sándigo, y el secretario, Monseñor Silvio Báez Ortega. Antes de este pronunciamiento, Danilo, se especulaba que los obispos iban a celebrar o se iban a pronunciar sobre la propuesta del gobierno de incorporar la declaración del Estado como un Estado cristiano en la Constitución. Sin embargo, los obispos no le hicieron swing, digamos, a ese tipo de propuestas y se fueron a fondo al tema relacionado pues con lo que significa esta reforma constitucional. Incluso, Carlos Fernando, yo creo que a algunos aspectos del documento que efectivamente yo creo que es trascendental en la historia de Nicaragua, ese documento en las relaciones Iglesia Católica-Gobierno, pues hay poca argumentación y puntualización en los elementos particulares, aunque bien señalados como la reelección continua, el Estado de Derecho, las instituciones democráticas, incluso referencias directas con una terminología tan fuerte como la de dinastía y oligarquía, porque el documento en sí es una declaración frontal, global, de oposición a la reforma y al Estado que se está pretendiendo establecer con esa reforma. Yo diría que es una especie de quema de naves de la Iglesia Católica frente a ese proyecto que se adelanta en Nicaragua. Es decir, con esto le quieren decir al gobierno que no hay retrocesos, que la Iglesia va a enfrentar sin mixtura, sin eufemismo, sin manejo, va a enfrentar todo el proyecto que se está incubando ya de hecho y que están queriendo constitucionalizar. Ahora, ¿qué repercusión tiene ese planteamiento que vos decís que no tiene precedentes anteriores en la relación Iglesia y Estado? La Iglesia tiene autoridad moral, pero la Iglesia no pretende convocar a una movilización, o la Iglesia no pretende predeterminar el curso político y de acción del país. Simplemente ellos están dando una opinión como autoridad moral. Bueno, hay dos cosas, Carlos. Primero, que también hay muchas referencias al futuro. Creo que hay de 3 o 4 menciones sobre las consecuencias en el futuro de Nicaragua de que tendrían no solo las reformas, sino que lo que las reformas ya vienen a constitucionalizar, por así decir, entre comillas. Y esas referencias al futuro son como un mensaje de la Conferencia Episcopal, de los obispos, de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica al gobernante, de que la sociedad se va a mantener en una constante rebeldía, y eso es una amenaza no solo para la estabilidad y la paz, sino para hacer absolutamente inviable e ineficiente cualquier proyecto económico-social que sobre eso se quiera levantar. Y esto te lo digo con relación a tu pregunta, porque con eso la Iglesia Católica, que tiene un enorme peso moral, y aunque este tema de las reformas, como la mayoría de los temas relacionados, por así decirlo, jurídicamente con lo que está ocurriendo en el país, no tienen esa proyección sobre toda la población nicaragüense, yo diría que el peso de la Iglesia y la reiteración de un mensaje de esta naturaleza, y además firmado por todos los obispos, ahí no es cuestión de que un obispo le guste o no le guste, es la posición oficial de la Iglesia Católica, que además invita a preguntarse, Carlos, ¿por qué la Iglesia adopta estas posiciones cuando la historia nos ha dicho que ha sido un poco más cómodo para la Iglesia Católica acercarse de una manera u otra al poder,
sobre todo cuando desde el poder se pueden respirar algunas comodidades, no solo económicas, sino de lo que estabas hablando vos, de los temas que, como símbolos religiosos, como respeto para algunos principios y valores torales de la Iglesia Católica, pues habría alguna comodidad. Sin embargo, esta es una posición férrea, de frente, que ocurre precisamente cuando en la comparecencia anterior el COSEP y ANCHAN, que han sido criticados por sectores de la sociedad como mantener un discurso muy débil alrededor de la defensa institucional y elevarlo más en los problemas económicos, pues en estas comparecencias yo creo que fueron mucho más allá, fueron bien fuertes. Yo creo que pusieron adelante esta vez por primera vez en sus intervenciones la institucionalidad, la defensa de la institucionalidad democrática de Nicaragua frente a cualquier consenso económico. Pero el tema de fondo aquí en este momento es si estas reformas se aprobarán con legitimidad. El gobierno tiene los votos para aprobarla. La oposición dice que no participará. Eso es lo que han dicho los diferentes sectores, pues, tanto del PLI como del MRS. Los empresarios dicen lo mejor sería que esto no se haga, pero también hay una posición pragmática en los empresarios que dicen, como de todas maneras lo van a hacer, negociemos para cambiar las cosas negativas o las más negativas de las reformas y que se aprueben otras, y de alguna manera están tratando de incidir o de influir en la clase política para que participe en una negociación para atemperar las reformas. La posición de los obispos es categórica. Los obispos dicen no se necesitan estas reformas, por lo tanto no vamos a entrar en una discusión de los detalles del artículo tal o cual o tal, simplemente no a las reformas. Ahora, ¿incidirá eso en el resultado final? Yo creo que sí, Carlos. Va a incidir, no por cuestión de legitimidad o no legitimidad, porque este país que ha sido jurídicamente desdibujado desde hace rato, no vale la pena preguntarse o hacer comentarios sobre, por ejemplo, lo que dijo la presidenta de la comisión que va a dictaminar la reforma, de que el Frente Sandinista lo pudiera haber hecho porque tiene 63 diputados y que no había tenido que consultarle nada a nadie. Sin embargo, dice, estas son las reformas más consultadas, lo cual no es cierto. Pues las reformas de 95 fueron ampliamente consultadas con casi todos los sectores que tenían algo que decir de ese intento de modernizar democráticamente la Constitución de Nicaragua. Pues yo creo que el que lo aprueben 63 diputados y al fin y al cabo se convierta en una reforma constitucional en 2 legislaturas para febrero o marzo del próximo año, no le va a dar la fuerza que el gobierno estaba esperando. Yo creo que le falló el tiempo político para esta reforma, porque han logrado lo que no se había logrado desde hacía rato, pues una especie de criterio de unificación de todas las organizaciones que se han manifestado opositoras al gobierno, han coincidido, han firmado juntos documentos, y ahora le viene a poner el sello un documento tan contundente como el de la Conferencia Episcopal. Alguna repercusión tiene que tener en Nicaragua eso, si no yo no creo que este país exista, porque si todos esos sectores y una voz con toda la autoridad moral de la Iglesia Católica dice contundentemente en un documento que se opone y que esas reformas son innecesarias, que vienen a profundizar un sistema que va a conducir a dinastías, a oligarquías, a poderes totalitarios, eso yo creo que definitivamente tiene que tener alguna repercusión. ¿Cómo valorás la posición que están definiendo los sectores políticos opositores parlamentarios que dicen, y eso lo dice Eduardo Montealegre en una entrevista que brinda a Confidencial este fin de semana, que ellos no van a legitimar las reformas? No está claro al final si van a ir, si se van a ausentar, si van a participar, si van a votar de qué manera, o si van a votar negativamente cuando se presente el dictamen, pues de esta comisión en el plenario de la Asamblea. Yo creo que la legitimación más bien es de la bancada como oposición, pues. Creo que la manera que se opongan de una manera, como lo han venido haciendo hasta ahora, sin fisuras y expresando con claridad el por qué se oponen a esa reforma, creo que más bien va a ayudar a legitimar a la oposición o al sector opositor representado en la Asamblea, porque las reformas no tienen legitimación, Carlos, porque
porque en cualquier país medianamente organizado jurídicamente y más o menos con un ordenamiento de todas sus instituciones como para que se expresen esas legitimidades, someten ese tipo de reformas a plebiscito, a referéndum, es decir, escuchan directamente la voz del ciudadano, pero incluso el documento de que llevó la conferencia episcopal ahí señala con claridad de que una de las cosas que también ha quedado en el camino es la credibilidad del voto. O sea que ni siquiera un plebiscito, ni siquiera un referéndum hecho en las actuales circunstancias de cómo se maneja el ejercicio del sufragio podría legitimar esta reforma. Estas reformas no van a ser legitimadas, van a ser impuestas. Podría convertirse este momento en una oportunidad para la oposición. Los obispos, por ejemplo, no le dan mucho crédito a la oposición. Hablan de la llamada oposición política, que no representa, dice, una alternativa para el país. Sí, es interesante, Carlos, porque ellos desde el comienzo explican en este documento de que más allá de su misión profética, que es su misión como sacerdotes y como obispos, trascienden hacia lo político con referencia a valores y no a confrontar argumentos particulares sobre situaciones políticas. Y esto lo que te hace decir es que la llamada oposición, porque aspiran a que en Nicaragua tenga otro tipo de oposición que no solo impida de que se destruyan las instituciones democráticas o que no haya Estado de Derecho o que se impida la reelección continua o que el presidente legisle desde su escritorio, sino que también se produjo una transformación social en el país, que podamos aspirar a tener un Estado social como dice la propia Constitución cuando se estableció. Yo creo que eso también es gran parte de lo del documento, que es coincidente además con la Asamblea Evangélica de Nicaragua, que produjo un documento extraordinario también en este sentido, porque no solo abarcó los aspectos meramente jurídico-históricos, políticos, sino también el destino de Nicaragua como país. Es decir, vos estás encerrado y estabilizado en tener más de 44% de pobreza, más de 15% de pobreza extrema, menos del 3% del Producto Interno Bruto para educación, 80% de empleo informal. No podés estar conformarte con eso. Yo creo que todo eso lo encierra la palabra, la llamada oposición política. Ahora, es una oportunidad para los dirigentes políticos, los sectores que quieren imprimir una dinámica diferente, el hecho de que haya tanta coincidencia de diferentes sectores. Vos mencionabas pues las cámaras empresariales, por el otro lado están las iglesias, para decirlo en términos plurales, y diferentes organizaciones que se han estado pronunciando sobre esto. Me parece que sí. Yo creo que este documento de la Iglesia Católica, cuando hablábamos al principio de que va a tener una enorme trascendencia histórica en Nicaragua, yo creo que va a conducir necesariamente a formar otro tipo de oposición, otro tipo de visión del país, que se deje de encerrar en lo que hasta ahora ha venido siendo. Hasta menosprecio se siente por la representación opositora en el país. Digo, no de nosotros, sino en general en el país no se conjuga con el país. Entonces yo creo que los obispos, la autoridad moral de las organizaciones evangélicas cristianas que se han pronunciado en este sentido, la elevación del tono en cuanto al reclamo de las instituciones democráticas del país por parte de las cámaras empresariales, necesariamente son de una relevancia tal que no puede ser olvidada ni marginada por nadie, Carlos. Gracias, Danilo. Vamos a ver qué tipo de repercusión concreta tiene este documento, cómo se inserta en el debate público y qué pasa en los próximos días. Ya el partido de gobierno adelantó que de un momento a otro presentarán el dictamen de las reformas constitucionales, que seguramente, pues, como dicen ellos, tienen los votos para aprobarlas y lo podrían hacer la próxima semana. Todo dependerá de cuál es el cálculo político y cuál es la percepción que tengan del grado de resistencia que está surgiendo de parte de diferentes sectores de la sociedad a este proyecto de contrarreforma constitucional. Vamos a una pausa y seguimos hablando sobre
sobre este tema, pero específicamente sobre la reforma y el ejército y las reformas al Código Militar, cómo afectan la relación entre los militares y la vida nacional. Después de una pausa regresamos con el teniente coronel en retiro Irving Dávila, el diputado del PLI Carlos Langrand y el experto jurídico del CENID Uriel Pineda. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero, conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. Todo comienza con un sueño de dos, queriendo ser tres, con la necesidad de un rinconcito para poder soñar juntos, un jardín para sembrar esperanzas y un comedor amplio para compartir historias. Ese espacio donde podés ser vos mismo y expresarte con libertad. Al final sabemos que solo hay algo mejor que estar en casa, estar en tu casa. Préstamo de vivienda. BDF. Simplifícate. Queremos estar en cada uno de esos momentos especiales. Por eso, lo que más nos importa es la ilusión que te llevas. Llena tu vida de ilusión. Sin Man, es tiempo de vivir. En Navidad pasan cosas lindas. Compartilas. Gánate uno de los 1000 smartphones con las recargas regalonas de Movistar. Todas vienen premiadas. Ya no son 2, sino 3 millones de minutos gratis. Envía Navidad al 8000. Movistar. Compartida, la vida es más. Confidencial, el diario digital de más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que saber en un solo lugar. Noticias, análisis y entretenimiento. Conéctese a confidencial.com.ni. Y ahora vamos al tema de las reformas constitucionales en lo referido a la defensa, el papel del ejército y los militares activos que ahora podrán ocupar cargos civiles en el gobierno y ejercer el control de las comunicaciones y los servicios de Internet. Un paquete de reformas que se presenta en combo con otro conjunto de reformas al Código Militar. Según estas reformas, el jefe del ejército, que según el Código Militar aprobado en 1994, tenía un plazo de 5 años en el cargo y no podía ser reelegido. Ahora, al eliminarse esa prohibición, podrá permanecer de forma indefinida en el cargo, dependiendo de la discrecionalidad presidencial, como de hecho ya está ocurriendo en el caso de la primera comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional. Las reformas al Código Militar anularían el papel del Ministerio de Defensa, fortaleciendo la dependencia personal de la institución en el jefe del Ejecutivo. Le darían una nueva misión al Ejército, que sería proteger empresas estatales y empresas mixtas. Extenderían el número de años de servicio de los militares activos y permitirían su reincorporación al Ejército cuando hayan terminado sus funciones. Y para analizar las implicaciones que esto tendría para el Ejército y para la vida nacional, nos acompañan el diputado del PLI, Carlos Langrand, Irving Dávila, teniente coronel en retiro, y el jurista Uriel Pineda del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Buenas noches, Uriel, Irving, Carlos, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Empecemos por ese tema, en la reforma que se está planteando en el Código Militar al artículo 8, que fue ampliamente discutido en 1993 y 1994 por la coyuntura política que se vivía en el país, cuando el entonces jefe del Ejército, Humberto Ortega, se resistía a que se estableciera un plazo de permanencia en el cargo del jefe del Ejército. Entonces se dijo 5 años
y ni un año más y no se puede por lo tanto reelegir. Ahora se está modificando esa cláusula. ¿Cuál es la interpretación política que se puede hacer de eso, Irving? ¿Por qué se modifica esto? Bueno, definitivamente que estas reformas, desde nuestro punto de vista, cierra un ciclo del proceso del autoritarismo para convertirlo ya en una dictadura, ya claramente con visos de una dictadura militar. Daniel Ortega necesita tener ese instrumento para presentárnoslo a la sociedad de sumisión, de subordinación, y solamente tiene confianza en los viejos militares y no necesariamente en los jóvenes. Por eso vemos la urgencia con la que se plantea la posibilidad de la continuación del jefe del ejército y el tiempo en que se le está dando de 5, bueno, ya les dio 5, ahora 5 más serían 10 años de más de lo que inicialmente se dijo. O permanecer simplemente en el cargo, porque el artículo en ese sentido pues deja las cosas en la ambigüedad. Lo que queda claro es que después de esos 5 años puede seguir en el cargo. Incluso ahora hasta los 65 años de edad. De los 30 años en servicio o hasta los 65 años de edad. Entonces la interpretación es cómo afianzar al estamento militar, a la cúpula militar, la continuidad en la conducción de ese proceso bajo mecanismos de subordinación, de obediencia y de sumisión personal, porque en la Constitución, en la reforma de la Constitución que se plantea, establece claramente la desaparición de la intermediación institucional, de la subordinación civil de los militares hacia el Poder Ejecutivo, y habla precisamente de subordinación directa al jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo queda el Ministerio de Defensa, que también fue otro proyecto largamente discutido durante la transición política de los 90, que el país necesitaba un Ministerio de Defensa civil, un civil al frente del Ministerio de Defensa para establecer institucionalmente ese eslabón de subordinación de la institución militar al poder civil? Ahora aquí se habla de que el ejército como institución podrá hacer incluso los planes de defensa, que eran una de las facultades más importantes del Ministerio de Defensa. En estos años no ha habido un Ministerio de Defensa activo, ni siquiera ha habido un ministro de Defensa. Sí, dentro de la lógica del autoritarismo nosotros vemos un proceso de involución, lo que ha costado a la reducción del ejército, a profesionalizarlo, a dotarlo de las herramientas para que efectúen su labor de defensa de la soberanía, incluso incurrir en temas ecológicos, en el tema del combate al crimen organizado. Al quitar el Ministerio de Defensa también estás eliminando cuadros importantes que son los que se encargan en la formulación de la política, y eso implica que la relación va a ser directa entre el presidente y el jefe del ejército. Entonces vos estás quitándole un cloche, un amortiguador entre el Poder Ejecutivo y el Ejército. Pensemos nosotros en un gobierno civilista como el de doña Violeta Barrios de Chamorro, donde ella tenía y se asistía en el Ministerio de Defensa para poder tener una relación con el jefe del Ejército. Ahora la relación es un de tú a tú. ¿Qué pasaría en un futuro en un gobierno civilista? Es decir, al darle esta primacía a los militares sobre el poder civil. Yo quisiera que me permitiera, Carlos Fernando, leer lo que dijo el general Jalesleven en su momento, el 3 de septiembre del 2008. Dijo: les recordamos que el ejército de Nicaragua no hace cálculos políticos, no intervenimos en política, no queremos hacerlo, somos los primeros en oponernos a ello, no queremos deliberar, no estamos para defender posiciones políticas ni ser contrarios a posiciones políticas, porque ese rol lo juegan los partidos políticos de nuestro país. No le corresponde hacer política a nuestra institución. ¿Acaso será que quieren llevarnos a la política? Nosotros, el ejército de Nicaragua, somos los primeros en decir no vamos a caer en ese pecado. Pero ahora el general Jalesleven, actuando como vicepresidente, salió reivindicando otro de las modificaciones que se proponen aquí, y es que los militares activos puedan tener cargos en el gobierno civil, y puso como ejemplo que ya hay algunos casos de militares que han ocupado estos cargos, pero eso dejaría incluso la puerta abierta para que un militar activo sea juez, sea magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Uriel. Efectivamente, esto genera mucha incertidumbre jurídica. Yo quisiera retomar un poco, porque nosotros hicimos público un informe sobre las reformas constitucionales el pasado 20 de noviembre, y ahí nosotros hablamos
de que el Ministerio de Defensa nace en un contexto no solo nicaragüense, sino latinoamericano, de la necesidad de reafirmar la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. En este contexto, eliminar este eslabón centraliza el mando militar en la figura del presidente y además, si a esto se le refuerza con el tema de la comisión de servicio, significa que se está trastocando la institucionalidad del ejército, que existe un riesgo de politización, además, o sea, que eso le ha costado mucho la institucionalidad del ejército, pero esto en su conjunto atenta contra el derecho a la paz. O sea, la paz no es la ausencia de guerra, la paz implica una promoción de cultura democrática y eso pasa por el fortalecimiento de las instituciones de un país y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Al ejército se le están asignando nuevas misiones. Uno entiende que una de las misiones principales del ejército tiene que ver con la protección de la integridad territorial del país y que en tiempos de paz puede desarrollar otra clase de misiones, pero ahora se le asocia con misiones relacionadas con la protección de empresas estatales y empresas mixtas. ¿Cuál será el propósito en relación con esto? Porque no hay una fundamentación que diga de qué tipo de empresas mixtas es que está pensando pues el comandante Ortega cuando hace este cambio. Bueno, cuando leímos esto nosotros nos hicimos la pregunta también de cuál es la nueva doctrina militar del ejército, cuál es la nueva doctrina militar de este país. Cuando se hace la doctrina militar en función de la protección de la soberanía del país, vos avisorás enemigos, adversarios que van a atentar contra la soberanía del país. Pero hay una serie de funciones de seguridad, porque incluso el título se cambia, ya no es el capítulo 5 de defensa, sino de defensa y seguridad ciudadana. Significa eso que el ejército va a estar de cara hacia el interior del país y todo el control de las radiocomunicaciones y demás es hacia el interior del país, no hacia el exterior. O sea, están viendo los enemigos adentro o los están buscando fuera. ¿Qué es lo que dice la doctrina militar? Lo que nos refleja es, además de que no se conoce, porque aquí hay un secretismo del Estado, lo que suponemos es que este es una de los eslabones con los que cuenta Daniel Ortega para prepararse en función del ejercicio hegemónico del poder y tener los instrumentos de la represión hacia aquellos ciudadanos que no estemos de acuerdo y que nos expresemos públicamente. Pero el tema específico de las empresas, ¿cuál sería ese objetivo? Muy sencillo, la acumulación de poder producto de la cooperación venezolana los ha hecho incurrir en negocios ellos estratégicos, en energía, telecomunicaciones, en el manejo de empresas de agroalimentos, en la distribución de petróleo. Ellos están hablando ahora de satélite, ellos están metidos en el tema del canal. Obviamente, para ello garantizar a través del ejército nicaragüense el control, la seguridad y que no pueda ser sujeto a que ningún nicaragüense pueda manifestarse o ningún nicaragüense pueda cuestionarle. Eso es como una intimidación. Yo creo que en el fondo es poner a los militares una fuerza que te detiene al civil de poder expresarse y decir algo que no está correcto. Pero en este caso lo que están diciendo es que prácticamente el ejército sería como una especie de cuerpo de protección física, pues es como un CPF, como el Goliat, pues la empresa de seguridad privada que va a darle protección, suponemos, pues a las empresas de Albaniza o a otras empresas que un día se presentan como privadas y otro día podrían decir que son empresas mixtas. Hay un elemento ahí desde los derechos humanos. O sea, para los derechos humanos eso simplemente es inaceptable. En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Uzón Ramírez versus Venezuela, estableció que se atenta contra la soberanía o el tema de seguridad nacional, tiene que ver justamente con el menoscabo de los tres elementos del Estado, que es la población, territorio y el orden jurídico, es decir, el gobierno de un país. En este caso, brindarle seguridad a empresas con capital privado no entra dentro de ninguno de esos elementos y en consecuencia no se explica desde los derechos humanos la intervención del ejército ahí. Pero hay otro tema. Es decir, también se le está dando, bueno, en la práctica ya se ha dado que el ejército colabora en temas de narcotráfico. Y hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Seguridad Ciudadana del 2009, y ahí se establece que hay que tener cautela en algunos aspectos. Y ya te digo por qué traigo a colación esto. Si vas a usar al ejército en labores de seguridad, se incrementan las posibilidades de violaciones a derechos humanos, como está ocurriendo en México, como ha ocurrido en Colombia. Y en consecuencia, esta reforma al Código Militar también
actualiza o pone en correspondencia con lo que es el Código Penal Militar y el Código Procesal Penal Militar. Entonces, esas dos acciones, si bien es cierto, están en armonía, tienen que prestarse la atención a la luz de las nuevas tareas que se le está asignando al Ejército. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que se incrementen las violaciones a derechos humanos y justamente como el caso de Jean-Paul Jenny Lacayo, donde en cumplimiento del servicio, entre comillas, militares abrieron fuego contra otro vehículo que dio como resultado la muerte de Jean-Paul Jenny, pues en este caso también pueden cometerse abusos por parte del Ejército que deriven en violaciones a derechos humanos y que se amparen a la luz de la jurisdicción militar. ¿Qué posición va a adoptar la bancada del PLI, la bancada opositora, cuando se lleve ya el dictamen tanto de la reforma constitucional como más adelante de la reforma a este Código Penal, militar al plenario? Algunos sectores empresariales dicen, bueno, los políticos deben de involucrarse en esta discusión, no nos gusta todo lo que dicen las reformas, pero hay que quitar lo malo y aceptar algunas cosas y para eso hay que negociar. Nosotros creemos que es ofensivo negociar a espaldas de Nicaragua. Las reformas no contribuyen a la paz y estabilidad social. Las reformas deben estar orientadas a mejorar la calidad y el nivel de vida de los nicaragüenses. Las reformas deben estar orientadas a posibilitar a un Estado que pueda responder a las necesidades que sabemos que son en nuestra nación. Hay una alta tasa de pobreza extrema, alta tasa de pobreza de necesidades básicas y insatisfechas. Nosotros lo primero que hicimos fue decir, no es bueno para Nicaragua, retiren esas reformas, no es el momento para hacerlas, y creemos que ha sido sinergia con gente que le preocupa el futuro de Nicaragua. Ahí están la conferencia episcopal muy valiente, los pastores guiándonos. Ahí escuchamos a representantes de empresas internacionales de la Cámara de Comercio Americana, AmCham, diciendo claramente no contribuye a la venta que hacemos de Nicaragua como una plataforma de inversiones. El misma gira que se está haciendo ahorita a la Unión Europea para fortalecer lazos dentro de la asociación. Pero la posición de los empresarios invoca un pragmatismo y dice, de todas maneras las van a aprobar. Entonces mejor participemos en la negociación para tratar de modificar lo más malo que tiene la reforma. ¿Qué posición tienen? No vemos elementos nosotros que contribuyan a una mejor Nicaragua, Carlos Fernando. O sea, ¿ustedes van a ausentarse cuando esta reforma se apruebe? ¿Van a estar presentes? Hemos hecho sensibilidad en la nación. Creo que lo que hizo valientemente el PLI en decir no nos vamos a sentar con vos, no estamos de acuerdo para que por prebenda o a través de un pacto con ustedes, porque esto no es bueno para este país. Si nosotros viéramos un atisbo de importancia que va a mejorar la calidad nicaragüense, lo hubiéramos hecho. Pero nosotros sentimos que no hay nada bueno ahí, ni el mismo tema limítrofe, ya hemos dicho que no es necesario que esté en la Constitución porque de hecho Colombia no lo acepta. Entonces no es un tema y Ortega lo hubiera puesto exprofeso, aquí está, este es el tema que necesitamos, pero al arrastrar la institucionalidad del ejército, al tratar de suplantar a la familia, al tratar de establecer un Estado corporativo, al tratar de avasallar al poder legislativo, al hacer una reforma total, porque esta no es una reforma parcial, entendiendo que una reforma total pasa primero por una asamblea constituyente, nosotros tenemos que no hay puntos en común, no es sano para este país y nosotros no podemos darle esa puñalada a Nicaragua, por lo tanto no vamos a respaldarla, eso fuimos enfáticos. Hay sectores que están convocando a protestar, a manifestarse en relación con este tipo de proyectos, sin embargo, pues hasta ahora quienes han sido consultados en esa simulación de consulta que se ha llevado a cabo en la Asamblea, pues han habido diferentes clases de opiniones, pero no se percibe que la ciudadanía esté suficientemente informada de cuál es la trascendencia que tienen estas reformas en los aspectos políticos o incluso en estos aspectos relacionados pues con los militares y la defensa que estamos conversando acá. No, yo creo que la gente necesita un mayor nivel de información y creo que, aunque no nos hemos puesto de acuerdo, el consenso general ha sido divulgar la información para que la gente informada pueda empoderarse y poder decidir si apoya o no apoya esta reforma o nos oponemos a esta reforma. Esa es la primera tarea a la que estamos abocados y creo que, aunque ellos están planteando una consulta que lo que menos tiene es de consulta, los no consultados somos los que nos estamos expresando y prácticamente estamos coincidiendo desde sectores económicos, organismos de sociedad civil, militares retirados, partidos políticos, y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué piensan los militares retirados? ¿Vos serviste en el ejército durante cuántos años? 10 años. 10 años.
Ahora, ahora el gobierno viene y le dice a los que se retiraron a partir de tal fecha, les abrimos las puertas para que puedan brindar servicios al ejército, estamos extendiendo los años de permanencia en la institución. En otros casos, algunos exmilitares han sido llevados al gobierno, ahora se les está diciendo incluso van a poder ocupar otra clase de cargo. ¿Cómo, en tu opinión, reacciona o cómo incide esto, digamos, en la visión que tienen los militares desde dentro de la institución? Miren, nosotros creemos que esto es una situación sumamente peligrosa para el país, que nos está aproximando a la apertura de situaciones de violencia que se van a avecinar en el país. ¿Por qué? Porque en la medida, es que no solamente es el asunto del ejército, es el asunto del cambio de régimen político en el país, es el cambio total de las estructuras jurídicas del país. Si uno se fija, también hay transformación en todo el proceso electoral, la forma en que se va a elegir, cómo se gana en las elecciones, el nuevo concepto que nos quieren imponer de sociedad civil, el concepto ese que nos quieren imponer a toda la ciudadanía socialista, cristiano y solidario, como si fuera la política de un país o el pensamiento ideológico de un país. Frente a eso, la sociedad está reaccionando y desafortunadamente es necesario promover mayor liderazgo de la ciudadanía local y nacional para que la gente se empodere, porque hay un gran desencanto en los liderazgos políticos. Una de las cosas que más ha provocado reacción en la gente, sin embargo, esto es lo que estamos hablando en este momento, imaginarse a un general, a un coronel como juez o como magistrado, o controlando las telecomunicaciones, como las telecomunicaciones, no solamente los temas relacionados con asuntos de seguridad, sino todas las telecomunicaciones, porque la manera en cómo están formulados los artículos en la reforma constitucional, el artículo 92, habla de bases de datos y registros informáticos. Y el ejército, por el otro lado, se arroga que puede llevar a cabo ese tipo de funciones. ¿Cómo afectaría eso no solamente a las empresas, sino también a los usuarios y a los ciudadanos? Bueno, indudablemente que eso repercute en la libertad de expresión, es decir, en el derecho a la vida privada de las personas, porque hay una intromisión, una invasión a la privacidad de las personas y a su libertad de expresión. Esto también tiene un problema de diseño. ¿Por qué? Mira, todos los derechos, o la mayor parte, perdón, de los derechos, excepto el núcleo duro, de la Constitución pueden ser suspendidos por razones excepcionales y eso se reglamenta. Sin embargo, el darle el control al ejército sobre esta situación implica que nos somete a un permanente estado de excepción. ¿Por qué? Porque no se le puso un candado de, ok, esto va a ser sí y solo sí concurren las circunstancias de emergencia. Visto de manera integral, esto representa un deterioro para la institucionalidad, pero las reformas concretamente en el tema de seguridad nacional, en lo personal considero que es producto de una justicia transicional o de un sistema de justicia transicional incompleto. Es decir, en los años finales de los 70 nos vimos en una guerra civil, en los 80 otra guerra civil y en los años 90 pues lo que se hace es una ley de amnistía, parte sin novedad y la clase política antepone los intereses de ciertos cuadros, etcétera, ante el interés general de la población sobre 4 principios. 1, conocer la verdad. 2, hacer justicia sobre las violaciones graves a derechos humanos que se dieron en ese conflicto armado, tanto de una como de otra parte. No hubo reparación para las víctimas y por tanto eso no permitió una garantía de no repetición y es por eso que estamos viendo hoy en día una involución en la institucionalización del ejército. ¿Por qué? Porque no hay una memoria en la población nicaragüense sobre ni sanó esa problemática que ocurrió en los años 70 y 80. Esa es la gran. ¿El ejército está obligado, acaso, a cuadrarse al presidente de la República en la orientación política que se le está imprimiendo a la institución? ¿Está obligado a cumplir con ese mandato y decir, o excusarse y decir, yo simplemente cumplo orientaciones porque soy disciplinado? Porque hay gente que dice, aquí los altos mandos del ejército están actuando, en algunos casos dicen en complicidad, otra gente dice con intereses creados ya institucionalmente y políticamente de ser parte de esta reforma, como lo expresa el propio ex jefe del ejército, el general Javier Leven. No se han pronunciado otros jefes del ejército. No hemos escuchado lo que dice el general Joaquín Cuadra, el general Humberto Ortega, el general Javier Carrión, que encabezaron esa institución pues en los años anteriores de la transición. La bancada democrática del PLI pidió que se incluyeran entre las personas a ser consultadas al ex general Humberto Ortega, al general Carrión, el general que menciona, porque era importante entender también la lógica de ellos. Los orígenes de ellos, yo recuerdo cuando Ortega asumió la presidencia, le dice, sus orígenes son sandinistas, y yo digo,
Yo estaba cerca de ahí, si los orígenes son nicaragüenses en primer lugar. El artículo 95 es toral en el tema de la relación del ejército. Dice: el ejército de Nicaragua se regirá en estricto apego a la constitución política, a la que guardará respeto y obediencia. Dice que está encima de la constitución política. Sin embargo, ahora te dice: los miembros del ejército de Nicaragua podrán ocupar cargos en instituciones. Yo siento que el mismo hecho de querer romper con el escalafón, el mismo hecho de querer romper con la jerarquía, el hecho de congelar a los militares, el hecho de que los que van a retiro pueda Ortega cooptarlos, tenerlos guardaditos y sacar a retiro a los otros, le va a permitir él, una vez que pierde el poder, hacerse del ejército de Nicaragua, cambiarle la N por la O y se llama el ejército orteguista. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle a la población y exigirle a los militares que el sufrimiento, el proceso, la transformación que ha venido profesionalizando, institucionalizando a este cuerpo armado, mantenga en el tiempo su liderazgo y su partidarismo. ¿A qué se debe, Irving, que una buena parte de altos cuadros del ejército que jugaron roles muy destacados en diferentes momentos del proceso de profesionalización del ejército se mantienen ausentes de este debate público? Es decir, vos estás participando, el general Hugo Torres, otros que tienen posiciones bien definidas, pero la mayoría de los altos ex jefes del ejército como que están ausentes. Bueno, la realidad es que hay todo un proceso de acomodación de la gente a lo largo de su vida, pues, y pues hay gente que fue con una fiebre juvenil de haber participado en procesos políticos juveniles hasta arriesgar el pellejo, como en las dos guerras que vivimos, pero hay gente que tiene intereses creados a esta altura y entonces va a proteger sus intereses creados. Pero la institucionalización del ejército hasta hace poco se presentaba pues como un gran legado nacional. A eso quiero ir. Hay dos anécdotas pues que nosotros habíamos comentado en otras ocasiones, y el hecho de golpear la mesa. Cuando Alemán se comentaba precisamente que cuando quiso intervenir el BDF e intervenir sobre decisiones del ejército, los jefes militares le golpearon la mesa y no pudo hacer el presidente de la República en ese momento su voluntad en relación a los intereses del ejército. En ese caso el ejército estaba liderado por el general Carrión. Exactamente. En la segunda ocasión fue con Bolaños, que Bolaños quiso imponer a otro jefe, lo sacó pues ahí de la manga de la camisa y lo quiso poner en la línea de sucesión. Y el ejército golpeó otra vez la mesa y dijo: no, este es el jefe que nosotros queremos, que es el caso de Alex Leven. Eso, lo que quiero decir con esto es que los compañeros jefes del ejército tienen la potestad institucional, constitucional, para ponerle un freno a Daniel Ortega y decirle: basta ya. Aquí dejémonos de estar con locuras, que esto nos va a llevar al país a una situación de desestabilización, y el ejército ha sido un fiel de la balanza en medio de los conflictos de este país y no queremos que haya involucramiento del ejército para que esto desencadene en un proceso similar al proceso anterior. Pueden invocar obediencia y decir: bueno, yo hago esto porque el jefe me lo está orientando. No, porque precisamente el artículo que leía con anterioridad, ellos obedecen a la Constitución y a las leyes. Y no a las personas. Entonces lo que está haciendo o lo que está tratando de hacer Daniel Ortega es eliminar los preceptos constitucionales, eliminar el marco institucional para acercarse más a la decisión personal de los jefes militares. Pero ellos tienen la potestad, y no solo eso, tienen la absoluta responsabilidad histórica de impedir que vayamos por el camino de convertir a este autoritarismo de Daniel Ortega en una dictadura militar. Lo que antes decían que dónde estaba la dictadura militar, ahí está la dictadura militar, está iniciándose y están sentando las bases institucionales para hacerlo, y los militares y todos los nicaragüenses debemos impedirlo. Gracias al teniente coronel en retiro Irving Dávila, Uriel Pineda, jurista del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el diputado del PLI, la bancada opositora Carlos Langrán. Se necesita un debate público a fondo sobre las implicaciones que tiene la reforma constitucional en lo que toca al ejército, a la defensa y a los militares, y esa reforma al Código Militar a la cual hasta ahora se le ha prestado muy poca atención. ¿Qué dicen sobre esto los ex jefes del ejército? ¿Qué dicen sobre esto los militares retirados que tendrían una responsabilidad por haber sido partícipes del proceso de profesionalización de la institución? También ellos deberían ser parte de este debate público. Vamos a una pausa, regresamos con un libro del doctor Jaime Inser Barquero, Astronomía para Centroamericanos. La emoción de ver cosas que otros ni sospechan, por ejemplo, poder observar una galaxia que está a 50 millones de años luz, y decir, este es el objeto más lejano que yo he visto.
Comprar medicamentos en Farmacias Kielsa te sale barato, barato, barato. En Kielsa te sale barato. 30% de descuento en todos los medicamentos para todos los nicaragüenses. Barato, barato, barato. Más barato y a domicilio. Llama 1-826-2626. Kielsa 1-826-2626. Kielsa a domicilio con 30% de descuento. Solo en Farmacias Kielsa. Aquí ahorras más. Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Cuando despiertas todas las mañanas, lo primero que haces es informarte sobre la verdad. La Prensa, 87 años, despertando con la verdad a Nicaragua. Y ahora vamos a nuestro segmento La Última Mirada. El doctor Jaime Inser Barquero, conocido como geógrafo y ambientalista, ha dedicado más de 60 años a la observación del cielo. De esa experiencia nació su nuevo libro Manual de Astronomía para Centroamericanos, un compendio que guía a los aficionados a descubrir los cielos de Centroamérica y adentrarse al fascinante mundo de los astros. Dana de Vilches nos cuenta la historia. Desde la Tierra, el universo parece rodearnos como si fuera una inmensa esfera infinita. Cuando observamos el cielo, vemos una gran cantidad de puntos luminosos. Son estrellas, planetas y galaxias, y la astronomía es la ciencia que se ocupa de su estudio. Este conocimiento es de los más antiguos, desde tiempos de los caldeos y los egipcios. La astronomía era practicada, incluso aquí en América los mayas fueron unos grandes astrónomos que sin instrumentos pudieron calcular el movimiento de los astros, los ciclos de Venus y cosas parecidas. En un país donde no predomina el pensamiento científico, el doctor Jaime Inser Barquero trabaja incansablemente para generar cambios. En sus 60 años de experiencia como observador de los astros, se ha dado la tarea de introducir en los nicas el gusto por la astronomía. Ese ha sido un reto y una preocupación, pero yo he descubierto a través de todos estos años de que realmente la astronomía es altamente motivadora, porque integra casi todas las ciencias, es la más actualizada, todos los días hay descubrimientos. Y además es la más curiosa porque siempre hay cosas nuevas que observar. Pueden ver el esto del espacio sin obstáculo del globo. Entre sus esfuerzos está la creación de la Asociación de Astrónomos Aficionados a NASA, la construcción del Observatorio Neil Armstrong en la Escuela Pierre y Marie Curie y la reciente publicación del libro Manual de Astronomía para Centroamericanos. Es un manual que lo puede usar cualquier nicaragüense en cualquier noche del año, en cualquier situación donde no haya mucha luz o mucha luna. El libro recorre en sus páginas la historia, técnica y práctica de la astronomía. Es un texto pionero en indicar qué astros podemos distinguir en los cielos centroamericanos. Digamos que la mayor originalidad de este libro es que está escrito para observadores que viven en Centroamérica. Centroamérica
Son una serie de pequeños países situados en una banda latitudinal y todo lo que observamos en Centroamérica, desde Guatemala hasta Panamá, es más o menos los mismos cielos en las mismas condiciones. Pero nadie se había dedicado a enseñar qué es lo que puede ver un centroamericano. Julio Vanini es miembro de la Asociación de Astrónomos Aficionados. Para él, el valor del libro es muy claro. Realmente refleja 60 años de observación de don Jaime. Es un trabajo bien compilado, actualizado, y que permite no solamente aprender los conceptos básicos de astronomía, sino que te instruye, te introduce a cómo observar vos mismo el cielo. Conectar al hombre con el universo es la misión de la astronomía. Esta ciencia ha avanzado a pasos agigantados desde la visita del ser humano a la Luna. Los nuevos descubrimientos nos llevan a incrementar la curiosidad científica y el anhelo por conocer nuevos mundos. La emoción de ver cosas que otros ni sospechan, por ejemplo, poder observar una galaxia que está a 50 millones de años luz y decir, este es el objeto más lejano que yo he visto, ¿verdad? Y que pasa inadvertido por una gran mayoría de personas que no tienen interés. Pero el solo hecho de estar mirando una cosa que tiene 50 millones de años de estar allí, no deja de ser fascinante en el sentido de querer comprender la profundidad del espacio, ¿verdad? Las dimensiones del universo y los grandes fenómenos que se dan no solamente aquí en la Tierra, pues, sino en el sistema solar, en el sistema estelar, en el sistema galáctico. Este nuevo libro del Dr. Inser está disponible en la librería Hispamer y en la Escuela Pierre y Marie Curie de Managua. De esta manera llegamos al final de esta edición. Los invitamos a comentar este programa, a enviarnos sus críticas y sugerencias a través de nuestra página en Facebook, que ya tiene más de 13,000 seguidores. Síganos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección @cfche y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Y mientras tanto, que pasen una buena semana. Buenas noches.